Cada sábado a partir de las 11 de la mañana, por Radio La Soberana, Soberano Programa, Sábado Inestable, con 3 locos artistas diletantes de la mañana de un sábado. Les recomiendo escucharlo. Radio La Soberana, Sábado Inestable. Abrazotes desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Buenas tardes tengan todos y todas las ciudadanas que integran este bendito suelo argentino y de la patria grande que están tratando de achicar. Estamos en www.radiolasoberana.com.ar. Esto es Coronado de Gloria Vivamos. Quien les habla, Teresa Gato. Mis enormes 2 manos derechas, tengo que asumir que soy deforme, tengo 3 brazos, 2 son derechos, María Eugenia Serrano, María Luciana Gandolfo, el team de oro. Y tengo un invitado que ahora voy a presentar porque es un lujazo, sobre todo para gente como yo que tiene cierta ignorancia sobre algunas cuestiones de las artes visuales y plásticas. Pero antes que nada, las malas noticias las voy a dar después porque no da. Pero quería decir que aquí, a 1,5 cuadras, se está desarrollando en este momento una manifestación de distintos grupos, por supuesto de género, para que finalmente el Congreso criogenado trate de una buena vez el tema del aborto no punible. Sería interesante, ya que están operando contra el Papa, están operando tanto contra el Papa, porque el Papa a los cambiémosles, pobre hombre, trata de ponerse una careta, pero no le sale la sonrisa. Entonces, ya que están tan de culo con el Papa, estaría bueno que aprobaran, solamente por llevar la contra, porque ellos vieron que destruyen todo lo que está puesto anterior, aprobaran la ley del aborto no punible, porque cada persona, dígame. Una ligerísima corrección. El aborto no punible existe. Sí, pero no se practica, señora. Y no se practica, pero por lo que se están manifestando es por ir un poquitito más allá. Exactamente. Por el aborto legal, seguro. El aborto legal, seguro y gratuito, es decir, que cada uno decida sobre su cuerpo y que pueda interrumpir el embarazo, si lo tiene,
según su decisión, de una manera segura para no morir en el intento. Yo no tengo aquí las estadísticas de las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y tampoco tengo las estadísticas, porque esas son las que más se esconden, de las señoritas bien de cuádruple apellido que viven en Barrio Parque, en Palermo, en los countries de Pilar, de esto, ¿cómo se llama? Que está rodeado de agua. Esto, ¿cómo se llama? Nordelta. El Nordelta, Abril y todo eso, y por supuesto la Recoleta y todos esos lugares en las que agarran alegremente 3, 4 mil dólares y van a un médico y entonces pueden abortar en cualquier clínica de supernombre de la ciudad, como si hubiera sido, uy, pobrecita, tuvo una hemorragia, se le interrumpió el embarazo. Esta medida necesaria es justamente para los que no tienen. Y como es para los que no tienen, me temo que esta seocracia, que es únicamente para los que tienen y que benefician a los que puede, no le dé un tratamiento positivo e inclusivo. Pero ahora, porque tenemos un gran artista acá, que lo vamos a presentar en este momento, Juan Micheli, un placer tenerte en el piso. Finalmente, Teresa, estamos acá. Sí, tuvimos algunos desencuentros, pero es porque los dos necesitamos unas asistencias extra. Claro. Entonces, él se olvida que inaugura la muestra, Sí. yo me olvido que voy al médico, y así, ¿no? Y después también los dos hacemos terapia grupal, Obviamente. como la canción de los nietos de Borges. Terapia grupal. Bueno, pero acá está finalmente Acá estamos. este glorioso artista. Epa. No, escúcheme, lo que usted hace es, para empezar, es extraño. Así me han dicho. Es novedoso. Pues puede serlo. Es vanguardista cuando las vanguardias se han suicidado todas con katanas, cianuro. Lo que pasa es que ¿Qué algo fue muy... lo que tomó el amigo Sócrates? Cicuta. Cicuta. Entonces, Un buen nombre para una banda punk, Cicuta. Cicuta. Había un cantante, Cicuta, no me acuerdo qué banda, pero de los 80s. De los 80. Bueno, Juan Micheli en este momento tiene una muestra maravillosa en... 704 Oficina de Arte, que no es una galería de arte. Ya empezamos mal porque no es una galería de arte, es una oficina en realidad en la calle Florida 336, séptimo piso, número oficina 704. Y es un espacio medio borde. A mí me interesa explorar estos espacios porque dan ciertas libertades, aunque también implican ciertos riesgos, como que la gente no pueda ir porque tiene horarios raros, porque lo que sea. Pero a mí me interesa, trabajo en instalación, entonces lo primero que me interesa es el espacio concreto, digamos, más allá de si la galería funciona bien, funciona mal, si es lo que fuera, sino el que me ofrece el espacio. Preguntonta, Sí. ¿qué es una instalación? Una instalación es un gesto, digamos. Yo trabajo, hoy hablaba con Luciana cuando pasó por la instalación. Superlativo. Super- Quedó. Se graba, ¿eh? Se graba. Se Eso graba. va, Archívese. eso va al molde, directo. Le pone arriba de la puerta. La instalación es un La gesto, instalación grabado en es- letras de molde. Ya quiero un cartel. Y aparte remeras, todo. Claro. Todo. El collage de voces después. En realidad la instalación es A mí me cuesta hablar de esto porque hoy hablamos un poco de eso con Luciana. Trato de plantear la obra como todo lo que un artista hace, que después podríamos sacarnos los cuernos pensando que es un artista. Pero todo lo que produce un artista para mí es obra. Obvio. Entonces ahí empieza a haber un tema, pero digamos, y por eso trato de rehuirle un poco al tema de las disciplinas. Pero la instalación es un género o es una disciplina como la escultura o como la pintura, o como la video. Pasa que, claro, nos vamos volviendo específicos y nos vamos poniendo tecnos. Entonces, en un punto también está la videoinstalación, pero después está la instalación, pero está la videoinstalación. Ahora yo estoy haciendo unos seminarios en el CECEBA de bioarte, que es intervenir a nivel molecular la vida. Y eso es obra para alguna gente y llegan momentos en los que de obra pasa a ser un litigio legal porque el laboratorio que presta su lugar para desarrollar este tipo de obras decide que es una investigación y que no quiere mostrarla.
al público, porque es polémica, o porque implica manipulación, o por lo que fuera. Entonces digo, en un momento en el que el arte prolifera en tantos sentidos, yo creo que en algún punto el error fue dividir las disciplinas, pero no solo las disciplinas artísticas, dividir la economía de la sociología, dividir la política de la vida, dividir, digamos, que Habría que tener una visión más holística. en realidad, o sea, se entiende que es más práctico tener un ministerio de economía separado de un ministerio de no sé qué, o de la Asociación Central de Arquitectos separado de la Asociación Central de Abogados o del Colegio de Abogados, pero que hay un punto donde el derecho y la vivienda se tocan. O Mire, yo tengo un amigo que es doctor en economía, compañero de él, que un día me dijo, la economía es la más exacta de las ciencias humanas. Y cuando uno generalmente piensa en economistas, piensa en técnicos. Ujú. Lo que pasa que, bueno, en realidad, ¿quiénes son los más recordados? Los más nefastos, Ujú. ¿no? Todos los economistas neoliberales. Entonces, claro, esos son técnicos. es que en un punto la economía, como hoy la entendemos, es un invento neoliberal. Exactamente. No hay una economía por fuera de lo neoliberal, no, o sea, pensada desde lo neoliberal. Pero si uno se pone a pensar, para mí, si pienso seriamente, amasar ñoquis tiene que ver con la economía. Of course. De recursos, de materiales, de ingredientes, etcétera. Y es más un proceso que una cuenta. Entonces, pero es difícil pensarlo así cuando todo está instaurado. No sé, hace poco fui a ver una película, un shopping de Avellaneda, que hacía 1000 años que no entraba a un shopping, y me di cuenta que comprarse un helado, ver una película o comprarse un jean es lo mismo. Tal cual. ¿No? Entonces hay un punto en el que sí, somos re específicos para algunas cosas, pero el consumo entra todo como, digamos, dentro del mismo... Y aparte vio qué fastidio que todo el mundo mastique en Todo el cine. tiempo, masticando pochoclos. Yo soy de una generación en la que en el cine había silencio. Pero póngale que uno se banca el pochoclo, que ya es un complicado, pero digamos, es como parte de un circuito, como de una especie de parque de diversiones para viejos, ¿no? Seas joven o seas viejo, digamos, pero es como un circuito muy domesticado. Vas acá, entras, te probás, salís. Bueno, un poco para mí el arte tiene que ver con algo que vaya dinamitando un poco todo eso. Que vaya como Claro, estallando los límites. Claro, un poco cuestionando por qué. El otro día hablaba con una gente amiga, en esto, ser con gente que nos encontramos ahí en la cuestión de Silvio Lang y Diego Stulwark, y decían, ¿te imaginas cuando se pueda programar genéticamente que haya trabajadores tal? Le digo, ya está, eso no hace falta que sea genéticamente. Cuando lo podamos hacer genéticamente va a ser peor, pero no es que no existe ya, no es que es algo a futuro. O sea, si uno se pone a preguntar por qué nos tomamos el subte todos juntos para un mismo lado, digamos, ¿qué hay ahí? Si te empezás a preguntar y te empezás a matás, preguntar, sí. Claro. Y también, perdón, dame la 38, no, porque hoy me pará, hice muchas pero preguntas. también hay un canto a la vida, también hay un canto a la vida. Digamos, con esta cuestión de la división que fundamentalmente se da entre la división entre ciencia y arte, ¿no? Entre las ciencias, sean sociales, exactas, lo que sea, y otro tipo de pensamiento. Para mí siempre un ejemplo que me llena de esperanzas es pensar que igual no hubiéramos llegado a la luna si no lo hubiera escrito Julio Verne. Ajá. ¿No? Como que hay una complementariedad del pensamiento. O sea, yo estoy frente a un optimista. Yo soy, no me podría definir como optimista, pero soy guerrero, digamos. Entonces yo siempre creo que voy a poder avanzar en algún punto. No sé si avanzar, no en el sentido progresista, ¿no? Usted Pero, sabe que el día que el hombre llegó a la luna, Borges se puso a llorar desconsolado. bueno, Porque Simón de dijo, Beauvoir también. Claro, ¿cómo voy a escribirle ahora a una cosa que pisotean con un sanguchito de plástico? Exacto. Hay un monólogo de Simón de Beauvoir que para mí es una maestra total que dice... me acuerdo del día que llegaron a la luna, esas imágenes, la luna que parecía una pobre cosa polvorienta que cualquiera puede pisar a partir de hoy. Era genial Le esa digo imagen. más, la luna Ya se perfectamente en esas imágenes que quedaron es como estas, ¿cómo se llaman a estos pozos que se llenan de agua involuntariamente, en donde la gente en general se ahoga en el verano, los pobres? Tienen un nombre. Los Ay, tanques. con Cartoon me pasó esto porque en realidad Lombriz y Siroco sale de ahí, de ir a pescar a una de estas... Cantera. una cantera. La luna parece una cantera Exacto. vacía. O sea, pierde toda poeticidad Total. con las Me acuerdo imágenes más de... del hombre Armstrong. ¿No?
Bueno, el texto que empieza así, el monólogo este de Beauvoir es, me gustaba la luna porque se me parecía, hasta que tuvieron que pisotearla como arruinan todo. Claro, ¿No? Como esa cosa de, maravilloso. bueno, cuando lo agarrás también deja de ser un misterio, pierde un montón, ¿no? Una cuestión de... Pero bueno, igual insisto en que me parece que está bueno. Para mí la estafa de la forma es una manera de meterle un cartucho, no solo algunas cuestiones que se afianzan en el mundo del arte. Yo por un lado soy bastante peleador, pero por otro lado también me interesa filtrarme en clínicas, en becas del Fondo Nacional de las Artes, porque me parece que ahí es donde hay que poner las cuestiones, ¿no? También. Te quería preguntar, Sí. ¿por qué la forma nos estafa? Yo creo que hay algo que... Hace poco tuve el honor total, y nunca me voy a cansar de contarlo, de hacerle una entrevista a Peter Greenaway para un blog y un programa de radio. Y le preguntaba algunas cosas y él me dice, ¿sabes qué pasa? Nosotros nos mintieron de entrada. ¿Viste cuando nos decían, primero fue el verbo? No. Primero fue la imagen, siempre. Y a partir de venderte una imagen, te pueden vender el verbo. O sea, esta cuestión, desde cosas súper burdas, como por ejemplo, la chica que tiene la gaseosa en la mano es feliz porque tiene una malla linda, porque transpira genial, porque le pasan un montón de cosas Porque espectaculares. pesa 38 kilos en bolas y en ayunas. Totalmente. Y hay Porque es rubia de adentro y de afuera como Mirta. Porque, claro, siga. No, y esa cuestión, digamos, entonces hay algo que uno quiere, básicamente yo creo que el discurso de lo neoliberal está encarnado por la publicidad y se construye el deseo a partir de imágenes. Entonces la estafa de la forma, hay algo, el otro día veíamos en Punto de Poder, justamente en la muestra, invito a artistas a hacer denuncias o a presentar sus proyectos fallidos o rebotados en salones y etcétera. Y bueno, Sebastián Linardo, un artista, propuso una imagen de Scarlett Johansson haciendo no sé, como un comercial o una gráfica en realidad de alguna marca italiana de primera línea de ropa, y a lo que veíamos era que en algún punto ni Scarlett Johansson va a ser nunca así como en esa imagen, ¿no? Están en ese acantilado italiano con las uvas medio transpiraditas, pero y el hielo que cae y toda esa historia. Entonces para mí con eso tiene que ver la estafa de la forma. Digamos, con que te inventan una forma en la que tenés que encajar, y después es muy frustrante, obviamente, porque si ni siquiera la persona que protagoniza el comercial de coches va a ser nunca tan feliz como el protagonista del comercial de coches, es complicado generar satisfacción si uno va por ese lado. Entonces por eso tenía que ver la estafa, ¿no? Como una forma mentirosa que se nos vende y que en realidad no se puede alcanzar nunca. Le voy a hacer una Por pregunta favor. y usted piensa para responderla mientras el señor pone el tema número 1. Perfecto. La anterior... Espere, Sí. porque veo que... Loading. Recalculando. No, porque yo le iba a decir que esto de que su muestra esté en una oficina, además de una instalación, es una intervención. Uh-huh. Entonces yo quería hablar de intervenir. Me parece que es interesante intervenir los lugares. Terminé de comprender no hace demasiado tiempo la función simbólica de la intervención. Bueno, sí, hace bastante, muchos años, pero quiero decir, cuando pusieron el Ford Falcon blanco, desarmado, deconstruido, Sí. en el centro del Pacurondo, en 25 de mayo, en la calle 25 de mayo. O sea, en el hall central del Centro Cultural Pacurondo de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto por un lado, la intervención, ¿sí? Intervenir. Ahí hay como 3 sufijos, hay 2 sufijos latinos por lo menos. Y lo otro es el impostor. Uh-huh. Vamos con la música. Dale. Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm. I'm just playing around, baby. Work for days, men who know wheels must turn to keep the flow. Build on up, don't break the chain. Sparks will fly when the whistle
Volvemos en Coronados de Gloria con Juan Micheli y antes de irnos al tema de Grace Jones, yo le había preguntado primero sobre las intervenciones y luego sobre esta cosa de que hubo una de sus muestras que se llamó El Impostor. Bueno, primero empiezo por el final. El impostor Dale. tiene que ver con... O sea, yo no lo pensé, pero obviamente después me lo hicieron notar que el impostor fue el año pasado, este año fue la estafa de la estafa. forma, entonces siempre aparece como algo vinculado con algún tipo de ilegalidad y es porque creo que el arte tiene que estar vinculado con algún tipo de ilegalidad, de no hacerlo correcto, no hacer, justamente no seguimos la forma, teóricamente, más allá de que después podríamos entrar en la discusión de, bueno, pero hay una profesionalización del arte que hace que los artistas tengan que recorrer determinados pasos, no sé, a los 25 te haces la beca no sé qué, a los 28 te haces la... como cualquier carrera, digamos, ¿no? Tal En la cual. maestría, etcétera. Pero digo, más allá de eso, yo antes de hacer estas dos muestras hice una muestra que se llamó De nuestras bocas solo sale la verdad. Después apareció El impostor y después La estafa de la forma. Entonces a mí hay algo que ahora me interesa, que es empezar a leer de muestra en muestra. Digamos, más allá que cada muestra tiene una identidad y algún tipo de construcción de sentido, no digo un sentido, pero algo, digamos. Pero me interesa esto, qué pasó desde la verdad, de las bocas esas que solo salía la verdad hasta que sale la estafa, digamos, ¿no? Como propuesta. Y en un punto, El impostor puntualmente tiene que ver con que yo atravesé una situación bastante complicada en el 2013, que estuve al borde de no estar más. Upa. Y en un punto, yo siempre sentí que había sido como una oportunidad, gracias, como esto de encontrar la posibilidad en el desastre, ¿no? Y un día me asaltó el pensamiento de que capaz había vuelto otro. Esto es el impostor. ¿Quién ocupa el cuerpo, digamos, después de que el cuerpo quedó vacante? Era un poco esa la idea. Pero el impostor no tanto en el sentido del falseo. Eso es sumamente interesante, señor. Estuvo bueno. A su vez, yo en ese paralelo, digamos, para mí en la recuperación de esa enfermedad, el arte fue fundamental desde recuperar la motricidad fina dibujando, que es algo que hice siempre, pero en ese momento tuve que volver a hacerlo porque no me salía o no podía. Y después porque me hicieron unos cuantos estudios hablando de radiaciones Ah. que se llamaban videodeglución, que es para estudiar cómo tragas. Uno de los temas era que tenía que volver a tragar bien. Cuando vi ese material dije, tengo que aprender a editar. Para mí eso fue un motor total, digamos. Como yo esas imágenes de entrada las vi como imagen, no como un estudio. Más allá que sé que son estudios, ¿no? Y las incorporás ahora en tus videos. Claro, ahora estoy largando toda una serie de GIF que son todas imágenes de mí mismo tragando y en distintos estados de tragar, cuando traga bien. Y son como muy, o sea, son casi medio como, también por el formato GIF de que tiene una unidad de tiempo capaz de 4 o 5 segundos. Esto estamos hablando de hace unos años. ¿Son imágenes de hace unos años o no de ahora? Estas imágenes son del 2013. Está bien, no, porque si se fueran de ahora del 2016, lo veríamos tragando sapos todo el día. Todo el tiempo, tragando un sapo atrás del otro. Ah. Y es una pregunta sobre el cuerpo también, ¿no? Incluir estudios en los Sí. videos. Bueno, hay algo que a mí me interesa mucho que tiene que ver con esta construcción del cuerpo como objeto. No solo en las publicidades de la chica perfecta o el tipo con el auto, sino con la medicina o a través de un montón de cuestiones. El cuerpo empezó que en algunas otras épocas fue como más vinculado al misterio. Empezó a transformarse en un objeto que uno puede reparar, corregir, adelgazar, perforar, no sé, hacerle un montón de cosas casi como si fuera un coche. Digamos, como si el cuerpo fuera un empleado, no sé, del alma, porque al final es como que somos mucho más animistas de lo que realmente decimos. Y me pareció que, por ejemplo, me permitía generar algunas fantasías como, no sé, esos videos que se llaman La víctima invencible, que es como, para mí, un hackeo también a lo occidental. ¿Sos víctima o sos invencible? Son las dos cosas que sos un monstruo. Tiene que ver con fantasías del estilo, bueno, me puedo ver a mí mismo por adentro tragando líquido y a la vez ponerme a mí mismo nadando por adentro de mi cuerpo, ¿no? Que para mí también son, no le busco grandes sentidos, sino que son como figuras más vinculadas con lo arquetípico, no sé, desde Pinocho dentro de la ballena, Moby Dick, digamos, el monstruo, pero cómo sería que si uno mismo es el monstruo en realidad, ¿no? Como uno es atrapado por todo esto construido desde lo visual. Entonces, en ese sentido, yo pensaba el impostor como algo que ocupa un cuerpo que de alguna manera se tiene que hacer de vuelta. Entonces ya no es el de antes. Claro, pero aparte hay una verdad en eso. No sé exactamente el significado de la palabra impostor en relación al engaño o a la mentira, pero
son cuestiones distintas, ¿no? Implica como esto que decimos la verdad del arte, hay una verdad en el arte o es un engaño verdadero. Claro, ¿no? hay algo, Abarca- había un curador muy interesante que llamaba esto una verdad inventada. Al arte o a una instalación, o digamos la disciplina que fuera, como la idea de una verdad inventada, que es algo que no es falso y sin embargo tampoco es verdadero. Entonces, bueno, también tiene que ver un poco con esta cuestión cushiana de pensar el arte como acción. Entonces, el impostor tiene que ver con eso. Cuando hice la muestra me cuestionaron bastante el nombre, el impostor, porque bueno, parece como alguien que miente, alguien. Y a mí lo que me interesaba de la palabra era en realidad alguien que ocupa un lugar que no le es propio, pero al ocuparlo lo hace propio. Exactamente, cualquier impostura, Claro, digamos, la impostura de cualquiera de nosotros hoy aquí, en la que construimos autoficciones del yo cuando nos narramos a nosotros Claro. mismos, son imposturas. ujú, La mía es propia, es la mía. Claro. La de Juan es de Juan, la de Lu es la de Lu. El tema es pensar en que en la relatividad de la verdad. Totalmente. Y eso me parece que cuesta un Gracias. montón. Hay verdades incontrastables, pero no son las del arte. no. Gracias a Dios. No, es que creo que el arte es todo el tiempo pregunta. No hay respuesta. ¿Cuál es la respuesta en realidad? Lo que pasa es que estamos, me parece, en general todo está construido en base a un sistema de pregunta-respuesta, como que toda pregunta tiene que tener una respuesta. Y es obvio que hay preguntas que no tienen respuesta. Y te diría que cuando el arte te deja pensando, cuando te interpela y vos te vas sin respuesta, es el momento preciso en que se provoca un disparador Ujú. que te permite toda una serie de reflexiones acerca de... Porque viste que no nos gusta quedarnos sin respuesta. No, claro. Queremos ser sabelotodos, o por lo menos ensayamos respuestas tentativas frente a cualquier cosa, ¿eh? Frente a una instalación o frente a la muerte del cangrejo austral. Frente a cualquier cosa, todos tratamos de ensayar. Nos cuesta mucho el no sé, nos cuesta mucho el no tengo idea, nos cuesta mucho el lo tengo que pensar, que es una gran didáctica para poner en marcha cuando uno da clase. Ujú. En vez de estar buscando en la cabeza cuando un alumno, que son los que más enseñan, te descoloca con una pregunta, el decir, tendría que pensar en esto, Porque no lo sé. porque la verdad es que no me sorprende tu pregunta, no lo había pensado. Es una cuestión. Intervenir. Intervenir. Bueno, hay un tema con la intervención y tiene que ver también con esta cuestión cuyana de pensar. Para mí la intervención parte de la base de que hay un espacio a priori y uno lo interviene. Yo creo que el arte genera espacio. Entonces no hay intervención posible. Que eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de la intervención de un colega o, digamos, de cualquier cosa que se llama a sí mismo intervención. Yo creo que en realidad está en el arte esta cuestión como bien de los 80, 90 del cubo blanco que hay que es el espacio predado y después llega el artista y sobre eso hace algo. Creo que en realidad el arte, y por eso a mí me interesan estos espacios tipo una oficina, ¿viste? Esto cae del techo, Sí. se aparece que las cintas, en realidad yo digo que la verdadera muestra, la oficina está en el piso séptimo y entran unos volúmenes de material por unas aberturas que hay en el techo y digo, la verdadera muestra en realidad está en el octavo y no la podemos ver, no la vamos a ver nunca. Claro. Ahí está la muestra, en realidad. ¿Qué es eso? Para mí tiene que ver con cosas, no sé, que desde chico me quemaron la cabeza, artistas como Laurie Anderson, que te preguntaba un tema todo el tiempo, ¿qué hay detrás de esa cortina? Y nunca te dicen la canción que hay detrás de esa ¿Qué hay cortina. detrás de esa cortina? ¿No? Entonces es todo el tiempo la especulación, y ni siquiera es especulación decir, habrá esto, habrá lo otro. Es, bueno, me banco que no sé, que hay una cortina que tiene atrás algo y yo estoy acá. Claro, bancarse Claro, y eso, bancar fuera de esa. campo. Exacto. Vamos. Y también tiene que ver, por otro lado, digamos, esta cuestión de, no sé, que ahora está muy de moda una cosa, capaz la escucharon, es site specific. Sí. Sí. Bueno, y ahora todo el mundo quiere hacer site specific y capaz son cosas que ya pasaban antes. ¿Se entiende? Digo, no es que nunca hubo un site específico antes de que se inventara el género o se nombrara la categoría. No, ayer estaba hablando con una tipa que da, con Joaquín Fargas, perdón, que da el taller de bioarte del CESEBA y decía, bueno, hay artistas que tienen tal poder, hablando de un artista particular brasilero, que hizo una cosa con genética, qué sé yo, que, bueno, generó una categoría,
porque nadie antes había hecho eso, pero digo, en un punto el site specific es algo que no es que ocurrió al inventarse la categoría, ¿no? Es como de golpe se le da un formato y creo que tiene más que ver con la profesionalización del arte y de hacer entrar, pero lo tuyo sería sites, porque a mí me dicen todo el tiempo, lo tuyo no, yo trabajo con, no sé, pero para mí es lo mismo ir a una oficina, no es lo mismo, pero el movimiento es similar, en el 7º piso y pensar que la muestra está en el 8, qué sé yo, a ir, o no sé, a Jujuy, colgarme de un puente cabeza abajo, y obviamente eso no lo voy a poder hacer en ningún lugar más, pero para mí no es un site específico. ¿Se entiende? Digamos, Perfecto. tiene que ver con, y tampoco estoy interviniendo el espacio, porque el espacio me interviene a mí también. Eso me parece que la intervención es como un poco, en un punto, como que no ve la otra parte, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, si no hay pregunta, o si hay pregunta, puede Claro, no haber. intervengo qué. Claro. Que, utilizado como un sustantivo, Y vos lo dijiste recién, Teresa, Sí, esta sí. cuestión de los alumnos o de los grupos de estudio, de los grupos. Siempre uno termina más aprendiendo del otro que de lo que estudió. exactamente. Entonces hay algo ahí de la transmisión, está bien, uno tiene que, no sé, uno de mis últimos grandes aprendizajes fue un taller que di en una beca que hice afuera, que me hicieron, o sea, por decisión de una escuela, dar un taller de video. Yo no soy profesor de video, en una escuela primaria, chicos de 10 años. Fue alucinante y resultó bien, creo yo. Pero lo más alucinante fue que aprendí cómo manejaban los teclados los chicos de 10 años, que ya es otra dimensión, ¿no? Como las pantallas, con los pros y con las contras, ¿no? No es que es todo genial, ni todo malo, ¿viste? Porque está el que dice, no, porque ahora los chicos con tanta tecnología no sienten, no, sí sienten, lo que pasa que está mediado por otras cuestiones, ¿no? Pero es súper interesante también. Siempre para mí encontrar como el borde entre lo que te tratan de vender y lo que uno agarra. Sí, es usar un poco la experiencia de cotidiano, lo que transcurre día a día, apropiarlo y resignificarlo, ¿no? Trabajar desde ahí, Totalmente. desde esos modos de experiencia que nos están interpelando. Usted le va a preguntar algo. Yo le voy a preguntar algo. Pregúnteselo porque así, mientras él piensa la respuesta, nosotros ponemos el segundo tema. ¿Y hacemos primero la pregunta? Sí. Bueno, hablando de esta cuestión que vos decís del conocimiento, de alguna manera que se construye con los otros, esta búsqueda que vos tenés en tus obras de hacer, iba a decir intervenir, perdón, ¿no? No, sí, de hacer igual se puede. interactuar a la persona que va a ver la muestra. Ujú. Bueno, dale. Vamos al tema. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. La noche te oculta la voz. Y además, vos que eres sol,
Bueno, estamos de regreso aquí con Juan Micheli. Estaba por responder una pregunta que le hizo Luciana Gandolfo. Acá estamos. Con respecto a la interactividad o la participación del... Bueno, para Sí, mí... esto que va mutando también, ¿no? A su vez la obra gracias a esa interacción. Digamos, yo tiendo a hacer obras que cambian con la intervención del público, que pueden ser re básicas, como lo que estoy haciendo ahora en La estafa de la forma, que tiene que ver con llevar tus videocassettes, tus videos, tus cassettes de sonido, romperlos ahí y ver qué pasa con ese material cuando ya no soporta la imagen, dónde están esas imágenes o cómo se liberan esas imágenes. Bueno, empezaron a pasar cosas bastante curiosas, hoy lo hablamos con Luciana, porque como son cintas magnéticas, producen algunas fricciones, movimientos en la instalación que son sumamente interesantes, más allá de esta leyenda de que la muestra está en el 8º piso y ya en el 8º piso nos hemos imaginado todo tipo de personas y gente ahí, otros artistas o inclusive con el curador Tomás Raus que hablamos. Digamos, hay una cosa muy... Yo no estoy muy embebido, pero la cuestión de los dobles cuánticos y de pensar que hay otros... Bueno, no voy a entrar ahí porque no sé mucho realmente, pero volviendo a lo interactivo, para mí la obra siempre está... Y acá vuelvo a una frase que me encanta de Atahualpa Yupanqui, que dice, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Para mí la obra siempre está en un lugar que no está, ¿no? Entonces, cuando vos te acercás a un cuadro, el cuadro se aleja un poco o se acerca, digo, más allá de lo que haga, siempre la obra, lo que se produce como obra, está en el medio, siempre. No está ni al lado del cuadro, ni al lado ni del espectador, está en un cruce ahí. Es que si uno piensa en viejas escuelas de la recepción, ¿sí? Empezando por la de Frankfurt, siguiendo por la de Constanza y todas estas, las categorías de mediación entre obra y receptor son innumerables. Digo, nombro 3 que son las canónicas: horizonte de expectativas y aus. Todos compartimos un horizonte en el que nos desenvolvemos en un tiempo y espacio común. Entonces, entre la obra y yo, la categoría de mediación es el horizonte de expectativas. Voy a Mukarovsky, voy más atrás. Y entonces, ¿qué dice Mukarovsky? No. La categoría de mediación es la conciencia colectiva. Determinada masa grupal, determinada cantidad de gente, adquiere determinada conciencia colectiva que le hace receptar la obra, o que esa conciencia colectiva termina siendo la categoría de mediación por la cual comprende, recepta de cualquier modo la obra. Y después está Bakhtin. Dice, no, viejo, es la ideología. Claro, dialogismo total. ¿Entendés? Esto es ideológico, y entonces entre la obra y el receptor lo que media es una determinada ideología. Por eso, fíjate qué loco, ¿no? Traer ahora a Bakhtin. Por eso, para algunos sujetos, la estatua de Colón significaba una cosa, y para nosotros o para otros que pensamos de otro modo, otra. Determinada ideología y determinada conciencia colectiva nos hacen pensar que se lo lleven a Colón otra vez a Cádiz. ¿Quién lo quiere en Buenos Aires? ¿Me explico? Sí, totalmente. En cambio, los que invitan al rey de España al día de la independencia. Sí, es genial eso. Eso es maravilloso, Sí. ¿viste? Viene Obama el 24 Son grandes de marzo. mentes. Sí. Grandes estrategas. Sí, yo quisiera que existiera Aníbal Lecter de verdad y que Hoy se justo comiera rompió- un cachito. Justo rompí el silencio de los inocentes. Martillazos. ¿Lo rompiste? Sí. Yo tengo que ir. Claro. La vi a Elena Petraglia llena de Sí. cintas. Entró en éxtasis Yo, Elena sí. Petraglia. Decile, Juan, a la gente cómo puede acercarse a ver tu obra. Bueno. La dirección, la fecha hasta la que va a estar y el horario. Ahí va. La muestra se llama La estafa de la forma. Pueden ir a visitarla a 704 Oficina de Arte, que es Florida 336, séptimo piso, oficina 704. Y los horarios, cierra el 11 de julio, quedan los siguientes horarios. Mañana estamos de 4 a 7. El lunes hay un punto de poder, que es una reunión de artistas. Empieza a las 5, el punto de poder empieza a las 6:30, pero vamos a estar de 5 a 8 en la galería para quienes quieran visitarla. Y después el jueves y viernes de la semana que viene, también de 4 a 7, estamos ahí. Por otro lado, el lunes 11 es el cierre y va a haber actividades múltiples. Entre ellos le tengo que dar un gran agradecimiento a Gabriel Salle, que es el director de Košice Hidroespacial, del documental sobre la vida de Yula Košice, que estuvo ayer haciendo algunas pruebas alucinantes
También se dio una cosa muy extraña. Yo empecé a hacer videoarte en realidad cuando se pusieron las primeras videoarte. No era en ese momento videoarte, eran experimentos en video. Cuando se pusieron las primeras cámaras de seguridad en los edificios que me daban la posibilidad de grabar lo que pasaba en la calle y yo le decía a alguien, parate ahí. Y por el portero eléctrico decía, correte y graba. Entonces hacía como efectos de desaparición, ¿no? Esos fueron mis primeros. Y ayer me acuerdo porque Gabriel fue con un video, su primer video hecho en VHS. También tiene que ver con esto, ¿no? La estafa de la forma, como, ¿qué pasa? ¿Por qué los formatos tienen vencimiento? ¿Por qué ya no hay más VHS? Si antes era lo más. ¿No era lo más? Los Exacto. cassettes no eran lo más, los long plays no eran lo más, y ahora vuelven long plays. Bueno, hoy yo comentaba el otro día, a propósito de una película que había visto brasileña que se llama Billón Ipanema, sobre la influencia de la bossa sobre el jazz, que hay todo un negocio, pero millonario, montado en Estados Unidos, por el cual determinados coleccionistas van y le dicen quiero algo de Caetano o de Tom Jobim en vinilo, y entonces el brasileño le dice, bueno, eso sale $6.000, mandarlo a Claro. pedir a Salvador de Bahía. Bueno, lo quiero, Claro. ¿no? Y eso habla no solamente del regreso del vinilo, sino también de cierta apropiación que un género necesita o quiere hacer sobre otro para poder seguir fusionando. Totalmente, y tiene que ver, es re interesante lo que estás contando porque tiene que ver con una cuestión de estafa también, que es decir, ahora lo mejor, el sonido más fidedigno es el CD. Sí. Y en realidad ahora hay gente que dice, no, a mí me gustaba más el vinilo. O el otro día vino, en uno de estos puntos de poder, me contactó un artista que yo no conocía por el mail. Dijo, yo tengo una obra que se llama Índigo, quiero ir a proyectarla ahí. Bueno, también la historia es que es convocatoria abierta y viene quien viene, digamos, no hay una curaduría. Yo no es que digo, este sí, este no. Viene, sale bien o mal, no hay bien y mal directamente en esos términos. Hay lo que hay. Y trajo un cumpleaños que fue el primer cumpleaños de su prima, o el primer cumpleaños familiar que grabó su padre, que había grabado su padre en VHS. Y lo empezó a proyectar ahí entre las cintas, hay unas montañas de cintas que va rompiendo la gente. Y aparecieron cuestiones de la imagen, como por ejemplo el tracking. Era color, pero es un color distinto. Digamos, Claro. es como un color todo azulado. ¿No? Sí. Como que si fuera una especie de blanco y negro coloreado, no sé, una historia. Y eso también constituye una imagen. Y todos empezamos, se veía re bien el VHS, era mejor que cuando ves en la pantalla. Claro, también ¿No? está Como- el tema del material, Claro. de conservación, esta cosa de, bueno, de registrar algo en esa cinta, pero que a la vez también tiene efectivamente lo tuvo, tiene el riesgo de que la cinta se estira, se pierde, o sea, sufre un daño material Claro. que hace que bueno, que la imagen que se guardaba allí se pierda. Entonces, Y es que tenemos todo un tema con conservar, tenemos un tema con el archivo, ¿no? El archivo es un tema muy interesante. Tenemos toda una cuestión con el acopiar. Y tenemos también toda una cuestión, me parece a mí, que diferencia fotografía de video. Claro. Una vez yo le comenté al pediatra de mi hijo, muy al pasar, yo le dije, mira, Mariano ahora está teniendo X conducta. No era mala, ¿eh? No. Y el pediatra me dijo, lo que pasa es que vos lo mirás como foto. Y el chico es un video. En constante evolución. Y eso me ayudó muchísimo a no anquilosar los comportamientos de una personita en constante evolución que tenía 4 años. Claro. ¿No? De todos modos, también sigo pensando que la fotografía capta una cosa, blow up. ¿Eh? Vos sacaste una foto y no viste al cadáver atrás del... Vas a la sala del revelado y atrás del arbusto hay un cadáver. Y dices, opa, esto mi ojo no lo captó y el ojo de la cámara sí. Digo, son distintas instancias, la lucidez de las distintas cámaras. Digo, la cámara lúcida de la fotografía bartesiana y la cámara lúcida de la filmación, sea en VHS o en el formato que tenga que ser. Juan, vos te tenés que ir. Sí, me tengo que ir. ¿me puedo hacer una última Sí. pregunta? ¿Qué proyectos, qué actividades tiene tu agenda? Bueno, les voy a dar una oficial que no la dije nunca todavía, pero me salió mi primer museo.
No. Sí. En el Museo de Arte Contemporáneo de Junín voy a hacer una muestra ahí que se llama Avistaje de Relámpagos y es bastante interactiva también porque tiene que ver con esto, en qué momento se produce la obra y que es entre la obra Nosotras tres nos vamos y a a Junín. Junín, Las quiero en Junín. tierra donde habitó nuestra adorada Claro. Eva. ¿Cuándo va a ser eso? Eso inaugura el 17 de septiembre, así Ay, que es una divino, movida. ya estoy de vuelta. A Junín, Carpita. Va a estar un mes y medio. hotelito. No, vamos a Junín. Vengan. Aparte porque yo debo una visita a Junín. Mm. Así que no te extrañe que lleve más gente. Bueno, por favor. Incluso gente que nació y vivió en Junín. Dale. Y que se tuvo que ir en algún momento por cuestiones políticas. Bueno, si sabés de eso, porque, digamos, la idea también del VHS es la construcción de una memoria, más por esto que decís que gente que se tuvo que ir. Estamos haciendo con el museo, el MACA de Junín, una convocatoria a toda la gente que tenga VHS personales, no solo películas, sino también videos, imágenes propias, lo que fuera. Yo tengo pilas. Claro, así que bienvenida. También se empieza a generar un lazo muy interesante cuando el que supuestamente es público, para mí no hay público. Digamos, yo también soy público, digamos, de mi propia obra y de la obra de otros. Cuando el que se supone que mira está participando no solo con el material, sino con las pantallas. Esta muestra se armó toda con elementos dados por la gente. Pantalla, gente que confió y la va a retirar cuando termine la muestra, gente que la tiene medio rota y me la dio, digamos, lo que fuera, o las películas. Y pasa otra cosa completamente distinta, que cuando es como preparar una fiesta en la que uno prepara todo y una fiesta en la que se arma todo entre todos, digamos. Yo tengo 8 milímetros también. Ah, buenísimo. Porque mi suegro filmaba en 8 milímetros. Todas las filmaciones son iguales, ¿eh? Mi marido chiquito, con su hermana y su mamá, todos caminando hacia adelante. Por el de atrás, Marbella. La siguiente. Mi marido chiquito, y todos caminando hacia adelante. Atrás, las Cibeles. Y así, sucesivos Versalles. Y es increíble porque van pasando los años y son las mismas personas, más altas, Claro, más distintas, grandes. pero siempre caminando todos agrupados igual y en el mismo sentido. Y tengo, por supuesto, esas cámaras que las guardo como tesoro, Claro. ¿no? De mi familia, junto con reflex de los años no sé qué, y tengo unos materiales que son muy interesantes. Dale, está buenísimo. Así que nos vamos a mantener en contacto Dale. porque nosotras nos vamos a ir a Junín en la primavera. Bueno, y les cuento, cualquier persona que quiera participar, digamos, o porque tenga películas o porque tenga intención de proyectar algo, vamos a tratar de conectar un par de videocaseteras también para ver qué se ve, digamos, de Claro. esos proyecciones. No, porque hay cosas que hasta ahora las hemos pasado en versión DVD o en versión digital, pero no, la idea es que podamos usar algunas videocaseteras en la instalación, que va a ser una instalación grande, es una sala enorme, es la sala más grande que me tocó en la vida. Así que estoy con eso súper entusiasmado. El mail es miseliaudiovisual con una sola C y una sola L. Miseli audiovisual con una sola C y una sola L gmail.com. @gmail.com. Y decime, Juan, para todas las personas que no están en Buenos Aires, que no viven en Buenos Aires, que son del interior y que quieren saber algo sobre la estafa de la forma, ¿te encuentran en YouTube? Sí, tengo un canal, tengo 1000 canales. Tengo uno que es youtube.com/Juan Miseli o youtube.com/La Suspensión, así como suena. Pues yo vivo en la zona de Warnes y hago una práctica llamada La Suspensión, que es colgarme cabeza abajo. Nada, la hago. Y por eso se llama La Suspensión del canal. Y después tengo 2 canales de Vimeo, que uno es más experimental, que es vimeo.com/El Impostor o vimeo.com/Juan Miseli, es como el más... Bueno, entonces cuando subamos el programa, vamos a adjuntarle al audio de todo el programa esas direcciones para que el que no está en Buenos Aires y no puede ir hasta el 11 de julio a 704, Puede ver algunas pueda cosas. verlo, aunque sea en su computadora. Le quiero agradecer a Vicky, aparte de Gabriel Saya, a Vicky Freijido, que estuvo haciendo unos videos registros que está subiendo ella a su canal de YouTube, que después te lo paso para Por que favor. lo suban. Y ahí tenemos bastante material de lo que está pasando todo el tiempo en la muestra. Bueno, Así maravilloso. que muchas gracias por la invitación. No, y espero vernos antes de Junín, pero en Junín Seguro. contá conmigo. Dale, genial. Señor, despedimos a Juan Micheli con la misma música que él eligió, Naufragio de los Redondos.
Continuamos en el aire de Coronados de Gloria Vivamos por Radio La Soberana. Nos pueden buscar en Facebook como Coronados de Gloria Vivamos, justamente. Acabamos de recibir la maravillosa visita de Juan Micheli, un artista contemporáneo, vanguardista y rupturista. Y ahora nos toca, como cada tanto hacemos, una sección maravillosa también, en la que recomendamos lecturas que nos calientan la bocha. Para el día de hoy, yo traje este bello libro que, si la cámara me acompaña, perfecto, maravilloso, de Editorial Corregidor. Técnicas latinoamericanas de teatro popular. Es un compendio de ensayos de Augusto Boal. Augusto Boal, padre fundador del Teatro del Oprimido, un brasileño que es ícono del teatro contemporáneo, más que nada por su visión justamente latinoamericana. Desde el terreno nuestro discute con los clásicos, con los teóricos como de Stanislavski, Grotowski y el amigo de Luciana, el señor Antonín Artaud. Una de las cosas que a mí particularmente me resultaron más interesantes de este libro es que, bueno, él es un hombre que se exilia en el 71, viene acá a la Argentina y luego se dedica a recorrer toda Latinoamérica investigando sobre grupos de teatro no convencional, podríamos decir, de teatro popular, hecho por la gente, para la gente. Por supuesto que este es un libro de gran contenido ideológico, como todo su arte. Habla en un momento de lo que es el teatro periodístico, como un pequeño subgénero, del cual voy a leer una partecita, y habla mucho también de lo que son las intervenciones, algo que también... periodístico nunca había escuchado. ¿Viste? Que novedoso, pero esto es del 70. Bueno, sí siguen la línea de lo que hablábamos con Juan, la intervención del espacio y el dejar de marcar esa distancia entre artista y espectador. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Julio Verne con la llegada a la luna, por ejemplo. Mirá. Dice, teatro periodístico. Debe su nombre porque el grupo núcleo del Teatro Arena de San Pablo fue el primero en investigar estas técnicas, utilizando noticias de diarios. Con todo, la aplicación de estas técnicas no se reduce solo a noticias de diarios. Se pueden utilizar con igual eficiencia textos de discursos, actas de asambleas, capítulos de libros, cualquier texto escrito. El nombre periodístico es válido también en la medida que la mayoría de estas técnicas nazca de la desmitificación y desmontaje de las técnicas habituales del periodismo. La verdad, llamada objetiva, es siempre manipulada y presentada según los intereses de los dueños de los diarios. Fíjate, en los 70 lo dice. Cada forma de ficción tiene sus técnicas específicas y lo mismo ocurre con la ficción periodismo. La novela utiliza la fábula, el teatro realista utiliza el conflicto de voluntades libres. La poesía lírica usa la visión subjetiva que tiene el poeta de la realidad exterior que lo estimula. El periodismo utiliza las técnicas de diagramación. En esto reside su carácter de ficción. El periodismo es un arte, no una ciencia. Está más próxima a la poesía que a la sociología. Y como todo arte, es político. Y como arte político es un arma. Y como arma, es utilizada en favor de unos y en contra de otros. Y como propiedad privada, es utilizada por los propietarios, por la burguesía, por las clases dominantes en general, en contra de las clases dominadas, con el objetivo único de perpetuar la dominación. Las técnicas ficticias de la diagramación son utilizadas por los señores en contra del pueblo, lo que no impide que el pueblo se pueda adueñar de esas técnicas y utilizarlas como armas de lucha por su propia liberación. De eso mismo también hablábamos, ¿no? De apropiarse de eso que está alrededor y resignificarlo. Exactamente. Desde la trinchera total.
Bastante más adelante en el libro voy a leer otra partecita donde sigue desarrollando algo de lo que son los lineamientos de su búsqueda, su indagación poética. Como dije antes, discute con todos y busca algo de la esencia latina dentro de la expresión teatral. Dice: durante muchos años nuestro arte más o menos oficial repitió como un eco, distante y demorado, las palabras del Señor, mientras que el verdadero arte del pueblo se escondió en los barracones y en la tradición oral. Pero hoy, siguiendo el ejemplo de todos los rebeldes de Latinoamérica, también los artistas de teatro declaran su rebeldía. No aceptan más el papel de estación retransmisora. Ya no les importa estar al día con los adelantos artísticos de Europa y de Estados Unidos. Ya no les importa la historia del teatro. Les importa solo la historia de sus pueblos. Los artistas monos tienen sus días contados. Por todas partes surgen los artistas hombres, interfiriendo directamente sobre sus realidades sociopolíticas. Brigadas teatrales en Uruguay ayudan a los candidatos del Frente Amplio. Teatro periodístico en Brasil forma grupos de teatro obrero que actúan clandestinamente. Las villas miserias de Argentina conviven con infinidades de grupos que teatralizan sus problemas y buscan sus soluciones. En Perú, el teatro campesino habla y piensa en quechua. El teatro guerrillero en Colombia, obrero estudiantil en Guayaquil, minero en Bolivia. En toda América Latina, los artistas están trabajando, creando teatro nuevo, porque nuevas son las necesidades de nuestros pueblos. Y Artaud, por supuesto, no pensó en ellas. Nueva es nuestra segunda liberación. Y Stanislavski y Brecht apenas llegaron a ver concretarse la primera y se murieron antes de Sierra Maestra. Por eso nosotros, artistas de América Latina, aunque utilicemos y transformemos conquistas anteriores, tenemos que decir abajo la estética del absurdo, de la crueldad, etc. Abajo, siempre abajo. Tenemos que crear la estética del camión, del hombre, la estética de la lucha. Del camión sin Moyano, ¿no? Del camión sin Moyano. Abajo el arte aristocrático del artista elegido, porque ahora descubrimos que todo hombre es artista. Arriba el pueblo artista. Pero por favor, señores, no lean esta obra. Me faltó aclarar, este es el prólogo de una obra callejera. No lean esta obra como si ustedes fueran jueces. Está pasada de moda esta actitud. No digan: ahora bien, vamos a ver el final. ¿Cuál es este arte nuevo? Tendrán una terrible decepción. Pero piensen, hay una monumental diferencia entre un desfile militar gorila, en honor al embajador yanqui en el Día de la Independencia, con los soldados con botas lustrosas y la guerrilla en una sierra. Es justo que aquí los combatientes se olviden de afeitarse o de lustrarse los zapatos. En verdad esta obra está un poco despeinada, pero ¿de qué otra forma se podría luchar? La obra en cuestión, de la cual esto es el prólogo, es Una casa en Lota Alto, de Víctor Torres. Maravilloso aporte. Antes de continuar con nuestras recomendaciones de libros, yo quiero homenajear a Víctor Jara. Quiero homenajear a Víctor Jara, que fue un cantautor, activista, militante, político chileno, asesinado por la dictadura de Pinochet. Y quiero homenajear a Víctor Jara porque, como cada tanto hay un claro día de justicia, la justicia estadounidense condenó al asesino de Jara. Voy a leer exactamente la noticia. La justicia estadounidense declaró culpable del asesinato de Jara a un militar chileno. Este es el principio de la justicia para todas esas familias que están esperando años y años como nosotras, expresó la viuda del artista. Se aguarda por la próxima extradición del asesino a Chile. Un jurado de una Corte Federal de los Estados Unidos halló por unanimidad responsable al exteniente chileno Pedro Barrientos del asesinato extrajudicial y tortura de Víctor Jara en 1973, exactamente hace 43 años. A veces la justicia tarda, pero llega.
Entonces, antes de seguir con los libros, vamos a escuchar Manifiesto. No, esas son las viudas. Manifiesto de Víctor Jara, es el tema número 4, señor musicalizador. École cuá. La obra esta, ¿de qué año es? El 73. Vamos, ¿y sabe qué? Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y veras. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Regresamos a Coronados de Gloria Vivamos por www.radiolasoberana.com.ar. Esta es nuestra sección de recomendación de libros. María Eugenia Serrano partió rauda porque tiene una función teatral que cubrir y nosotras seguimos aquí con María Luciana Gandolfo hablando de libros. Es el turno de Luciana.
Bueno, yo traje a un aliado que... Pasate para acá, mi amor. Bueno, me paso Ah, sí, nomás. pasate. Así te ven lo linda que sos. Se hace lo que se puede. Bueno, yo traje a mi queridísimo Antonín Artaud. Lo voy a reivindicar después de que Mario... ¿Lo destruyera? No lo destruyó, pero bueno, a mí me parece que es un tipo que en el camino de buscar alternativas al teatro burgués que tanto daño nos ha hecho con el privilegio de la palabra, pero una palabra vacía, una palabra que es indicativa, una palabra que es referencial y nada más, anecdótico. Él encontró escribió una poética que a veces es muy difícil de llevar a la práctica, incluso se dice que él cuando armó su puesta, que fue los Chenchi, no logró llevar adelante lo que predicó, digamos, en la teoría. Pero es un texto bellísimo, es El teatro y su doble, que son textos, en realidad es una miscelánea de textos que se escriben entre 1931 y 1935 y que tienen artículos como el teatro y la metafísica, el teatro y la peste, y en donde él va a hacer toda un privilegio de lo que es la afección física del teatro, el teatro cuando nos afecta, pero cuando decimos nos tocó la médula, digamos, toda esa búsqueda de las afecciones y los dispositivos más sensoriales y sensibles a los que se puede llegar mediante distintos procedimientos. Entonces él va a reivindicar lo que es el teatro físico, lo que es la respiración, lo que es la materialidad en escena, las luces, la disposición del espacio y obviamente, bueno, el teatro de la crueldad, que es una palabra que está buenísima, digamos. ¿Qué es la crueldad? ¿Qué es lo cruel del teatro? ¿Cuál es el doble del teatro? Y bueno, es llegar a esa cosa dolorosa, ¿no es cierto? Pero el dolor en el sentido de tocar esa hebra, me parece, ¿no? Así que bueno, para mí es un genio total. El teatro de la crueldad es como una dirección en realidad, para mí. A ver, explíqueme. Bueno, es como un camino a seguir, es como una especie de guía. El objetivo sería llegar a ese teatro de la crueldad. Por ahí, obviamente, en realidad cuando yo voy a ver una obra y la obra llega a afectarme o tiene un trabajo de luces increíble o trabaja desde una puesta que cuida cada elemento visual, sonoro, donde está todo tan integrado, para mí, digamos, van por ese camino, ¿no? Obviamente la palabra, lo poético, lo que se dice en escena es importantísimo, pero cuando está trabajado de esa manera y en conjunto con todos los demás sistemas, creo que también es un teatro cruel. Muy bien, muchas Ese es gracias. mi amigo Llegó el Artaud. momento de mi recomendación. Hace muchos años accedí a este libro. Se llama Borges a contraluz. Y está escrito por la mujer que Borges definitivamente amó, que es Estela Canto. No la viuda épica de las rencillas de los derechos de autor. Casada en artículo mortis. Borges a contraluz es un título maravilloso para este libro de Beatriz Viterbo, que no solamente da cuenta del Borges que está vivo, del Borges que ama, del Borges que sufre, del Borges que escribe, del Borges que viaja, del Borges que se está abriendo paso, sino también de la construcción del Aleph. El Aleph, como muchos de ustedes deben saber, es uno de los cuentos más canónicos de Borges. Es un cuento maravilloso. Uno puede leer el Aleph como un policial, uno puede leer el Aleph como una disputa
que definitivamente lo es, con los poetas ridículos y realistas que en el Aleph están encarnados por Carlos Argentino Daneri, queriendo hablar de una totalidad que es imposible reponer. Borges decía, para escribir un poema que refiriera con el concepto de realidad a la China, deberíamos escribir un poema tan grande como la China. O frases como las que están en discusión, que uno dice, uno lee Las Mil y una Noches y no hay un camello, porque va de suyo que en Arabia hay camellos. Nombrar camellos sería redundante. Pero no solo el Aleph es todo eso, sino que también es la construcción de un espacio. Hay que decir que un Aleph es un punto en el que convergen todos los puntos del universo, y es un espacio que Borges probablemente se fabrique para volver a ver a su amada, que en el cuento es Beatriz Viterbo. Pero este cuento está escrito para Estela Canto. Para Estela Canto, que no tuvo suerte como otras y que tuvo que vender el manuscrito del cuento de Borges por unos pocos dólares para poder comer. Y Borges al contraluz es una obra prácticamente póstuma que Estela escribe antes de morir. ¿Esto a cuento de qué viene? Esto viene a cuento de todos los malos entendidos que surgieron la semana pasada, cuando, queriendo homenajear los 30 años de la desaparición de Borges, parece ser que el Ministerio de Cultura, dirigido por el señor Lo Pérfido de Mitre, le pidió al Archivo de la Nación. A ver, vamos a situarnos, ¿no? El ministro de Cultura tiene que mandar a pedir una frase de Borges. Y el archivo, yo no sé si en una especie de zancadilla. Yo supuse lo mismo, Yo creo que sí, porque cuando alguien recibe de un tipo que gana lo que gana este señor, el pedido de él, de su secretaria, de mándame una frase de Borges, cuando hay frases de Borges ya anquilosadísimas en el ambiente de la cultura y en otros también, es como para mandarle a decir la sal no sala y el azúcar no endulza. Entonces le mandaron una frase que por supuesto no tenía absolutamente nada que ver con Borges, lo cual volvió todo muy reidero porque la gente en las redes sociales empezó a subir frases y a adjudicárselas a Borges con un tono paródico y risueño, como por ejemplo la puta que vale la pena estar vivo. Lo cual me parece un excelente homenaje para Es Borges. un excelente homenaje, ¿no? Pues o al que nace barrigón es añudo que lo fajen, y este tipo de cosas. Pero también yo quisiera señalar que ha existido durante muchísimo tiempo un gran malentendido entre Borges y la crítica. Y estoy hablando de los años 30, 40, 50, en donde no se lo leía, pero o se lo ponía en un altar o se lo denostaba, como hizo Sábato en un momento en que lo trató de frío, calculador, matemático y no me acuerdo cuántas cosas más. Creo que Sábato, Dios lo tenga en la gloria, nunca pudo superar el talento de la brevedad de Borges y que ya se hayan escrito más páginas sobre él que sobre Cervantes. Por eso este libro, y no la obra completa de Borges, o este o aquel poema en particular, o este o aquel cuento en particular, Beatriz Arlo, que es una mujer a la que yo he respetado intelectualmente mucho, ha sido mi docente de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, y en la que por supuesto me encuentro de una vereda absolutamente enfrentada en cuestiones ideológicas, dijo en el año 1999, muchachos, Borges y su literatura son indestructibles. Y yo creo que es lo más cierto que ha dicho Beatriz. La literatura borgiana es indestructible. También terminemos con el malentendido de esta cosa de que Borges era conservador, era pinochetista, era videlista, porque la gente cambia. Y para los que no saben que la gente cambia, pueden buscar en Google, que les sirve para buscar otras cuestiones, lo que Borges escribió acerca de su presencia en un juicio a las juntas en 1984. Ahí se manifestó claramente contra el horror de los regímenes de facto. Pero más allá de eso, yo cuando escucho a Mozart
No me pregunto si era libertino y putañero y borracho. Escucho a Mozart y las notas me elevan. Cuando leo a Borges, no me pregunto por su procedencia política porque estoy leyendo una ficción. No me interesa el pasado con los estupefacientes de Charly García. Tampoco me interesan demasiado los experimentos que en su momento Jack Kerouac o Allen Ginsberg, escritores de la generación beatnik, hicieron con el peyote y la heroína y todo lo demás. Yo leo En el camino o leo Aullidos y yo me siento profundamente gozosa. Entonces, para responderle a todos estos animales que hoy pululan por el Ministerio de Cultura y que han despedido a nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional y que además Manguel se hizo cargo de su cargo 6 meses después, la semana pasada, armado. Llegaron todos armados hasta los dientes a la biblioteca. Yo quisiera leerles palabras de amor, porque a la gente le cuesta muchísimo imaginar a Borges diciendo palabras de amor. Y uno podría escribir un trabajo de doctorado refiriéndose únicamente a las palabras de amor de Borges. Voy a leer una carta que Borges le mandó a su amor, Estela Canto. Fecha, ya les digo. Pero lo más importante es esto. Domingo a las 3. Le dice Borges a Estela Canto: querida, imprescindible, lejana Estela, no he hallado otro papel de cartas en las nubes que este con un membrete de Denven donde, según me informa Enrique Amorín, que intercala periódicamente tu nombre, o el de Durante o el de Avellanal para espiar mi reacción, nació Buffalo Bill. Fuimos en vapor hasta Concepción, de ahí en tren por llanuras de tierra roja, con caballos y altas palmeras, a Concordia, de Concordia salto en una lancha. Vagamente he visto unas casas bruscamente anuladas por casi intolerables memorias de un ángulo de tu sonrisa, de la inflexión de tu voz diciendo Georgie, de una esquina de Lomas o de La Plata, de los avisos de las mesas del bar en Constitución, de mi reloj en tu cartera, de tus dedos rasgando el papel. Pensar que dentro de una semana, tal vez antes, volveremos a vernos, me parece una terrible felicidad. Pensar que debo esperar tantos días me parece insoportable. Esta mañana, mira qué económico soy, leí ante una jaula con un puma en un parque las queridas líneas que me dejaste. Cuando regresé pude tomármelas de memoria y yo a ti la primera estrofa de Sudan Light. Dile a Adolfito que encontré un ejemplar de Los Tres Gauchos Orientales de Antonio Lucich, hombre que según dicen erigió un faro para apagarlo oportunamente y explorar los naufragios. Querido amor, ya sabes que incesantemente te quiero y te necesito. Este es el frío calculador y matemático Jorge Luis Borges. Señor, vamos a tomarnos 2 días en la vida con Fito Páez. ¿Le parece? Cuando quiera. ¿Tiene un bache? Ah, porque hay todo un... y hay unas risitas.
Continuamos en lasoberana.com.ar. Esto es Coronados de Gloria. Estamos aquí, María Luciana Baqueán Gandolfo. Recién se retiró Mario Serrano, que tiene que cubrir un espectáculo. Y podríamos haber dejado pasar esta noticia o esta nota o esta basura que voy a leer ahora, pero entre todos los métiers de la cultura está también el sabotaje a la cultura. Nosotros somos un programa de cultura con una clarísima identificación política, que no voy a llamar kirchnerista, que podría sí llamar peronista, pero que básicamente promueve la inclusión del proyecto que sea. Si un buen día la izquierda argentina se sacara los pantalones cortos, mostrara pelos en las piernas y cierta madurez, seguramente yo podría apoyar algún proyecto que no sea tan absurdo como los proyectos del chiquito del Caño. Pero Silvia Tolosa, nuestra cronista de postales y de realidades y de cuestiones, por supuesto, políticas, está tomando parcial en este momento en la UBA, cumpliendo con su labor docente, como siempre, pase lo que pase. Y me dijo, por favor, no dejes de relevar el artículo de Mongeau. Y yo se los voy a leer porque esta es una de las cosas más aberrantes que yo he leído en los últimos tiempos. Por supuesto, el articulín sale en Clarín. Hagamos algunas aclaraciones, ¿no? Federico Mongeau supuestamente es un cronista o un especialista en música clásica, parece. Y es un señor que no paga la entrada, como ninguno de nosotros pagamos la entrada cuando vamos a ver espectáculos teatrales. Pero ojo, como nosotros vamos a hacer difusión y hacer crítica, no pagamos la entrada en espectáculos teatrales, no pagamos la entrada cuando se exhiben films, no pagamos la entrada en los distintos reductos musicales como Boris, Café Vinilo, Virasoro Bar, Jazz Bar, etc., Notorious, Telonius, La Trastienda, y así puedo seguir, el ND Ateneo, no pagamos. Tampoco pagamos la entrada cuando vamos a ver ópera. A nosotros nos acredita la Buenos Aires Lírica. Entonces, es un lugar muy extraño en el que Mongeau se para criticar esto que les voy a leer ahora. El desgraciado título de la nota es La ideología de la gratuidad, por Federico Mongeau. Al principio podía pensarse que la herencia más difícil de sobrellevar del Centro Cultural Kirchner para la nueva administración era su nombre. Mongeau, Néstor Kirchner está muerto. Y nosotros tenemos calles que se llaman Uriburu. Y Uriburu fue golpista. Mal Mongeau. Pero ahora empieza a verse un lastre un poco más complicado. Y es una ideología. Parece que Mongeau se dio cuenta ahora, cuando el segundo semestre del 2016 aflora, sin penas, mejor dicho, con penas, sin glorias, y sin un miserable sándwich de mortadela, como decía Bolaño, de que la cultura tiene que tener un aspecto de gratuidad. Y él la enrola con una ideología. O sea, el lastre mayor no es que el Centro Cultural se llame Kirchner, sino que es mucho peor, que tiene una ideología. Mongeau, todo es ideológico. Esto te baja muchos puntos como crítico cultural. Es, por llamarlo así, una ideología de la gratuidad que se instaló en el área del gobierno de cultura
anterior ni bien asumió. A partir de ese momento, todas las actividades provenientes de la Secretaría de Cultura de la Nación pasaron a ser gratuitas. También, por supuesto, las de la Sinfónica Nacional, que es el tema que concierne particularmente a esta columna. Es así como la Sinfónica Nacional se transformó en la única orquesta profesional del planeta en dar todos sus conciertos gratuitos, lo que no ocurrió ni en las socialdemocracias más avanzadas, ni en los países más uniformemente estatizados como la Unión Soviética. Terminó sucediendo en la Argentina. Al menos nominalmente, la primera orquesta del país, y al menos durante mucho tiempo la más avanzada, dejó de cobrar absolutamente todos sus conciertos. Le ruego al lector que no piense que escribo esto porque como crítico de música tengo por lo general acceso gratuito a los conciertos. ¿Y por qué lo escribí, Monjo? Nadie va a dejar de relacionarte con la billulla. Seguramente los disfrutaba más cuando pagaba. No, Monjo, los críticos no pagamos. Una módica suma que no era mucho más que una entrada de cine. Mentira, Monjo. Un abono del Colón vale 52.000 pesos. Mentiroso. Y oía la música sin la obligación de tener que elaborar una opinión durante el desarrollo del programa. Sin la obligación, yo nunca tengo la obligación. Yo escribo porque quiero, escribo porque me gusta, escribo porque es mi trabajo. Yo nunca lo hago por obligación. No, entonces, no estoy dispuesto a pagar un precio de una entrada de cine. Estoy convencido de que el público que en condiciones económicas de hacerlo no está dispuesto a pagar el precio de una entrada de cine por un concierto de una orquesta. No es un buen público, no lo es al menos para el buen funcionamiento de una orquesta que requiere de oyentes exigentes. ¿Por qué no pones el voto calificado, Monjo? ¿Qué sabés lo que es vos, un oyente exigente? ¿Sabés quién puede ser un oyente exigente? Un tipo que tuvo trabajo hasta hace muy poco tiempo y no lo tiene más. Y tenía una discoteca infernal en su casa y que no puede pagar la entrada para escuchar música sinfónica. ¿Qué sabés vos, Monjo, lo que es un oyente exigente que hoy, con los tarifazos y con el desastre que está haciendo el presidente, no puede pagar nada? No propongo suprimir los conciertos gratuitos. Ay, gracias, Hitler. Son fundamentales y lo dan todas las orquestas del mundo en parques al aire libre. Porque claro, una orquesta sinfónica suena igual al aire libre que en un lugar acustizado. Monjo, mostrame que sabés de música, mostrame que sabés de acústica, mostrame que sabés de sonido. Yo soy madre de un músico y ya sé por dónde se fuga el sonido cuando voy a verlo a lugares que no son los óptimos. Mostrame un saber, Monjo. Son fundamentales y los dan todas las orquestas del mundo en parques al aire libre, en su propia sede para alumnos de escuelas, en barrios populares con sentido de inclusión social. Perdón, es que solo puede haber conciertos no pagos en barrios que tienen sentido de inclusión social porque son pobres. Monjo, sos hitleriano. Me refiero a lo que debería ser un ciclo de abono, que es la columna vertebral del funcionamiento de una orquesta sinfónica. Perdón, la columna vertebral de una orquesta sinfónica es su funcionamiento, su cantidad de ensayos, la calidad de sus concertinos, la calidad de su director, la calidad de sus instrumentistas. No la plata que paga un chabón para estar sentado. Porque, ¿sabes qué pasa, Monjo? A Mirta Legrand, que tiene abono, le da lo mismo Mozart que el polaco o que todos los artistas populares que lleva a sus infecciosos programas de los domingos. A Mirta Legrand le gusta mucho más hacer la mímica de los Pimpinela, Monjo. ¿De qué estás hablando? Estás escribiendo de adentro de un termo Lumilagro y lo peor es que estás escondiendo lo que sabés de música. Vienen a mi memoria conciertos gloriosos y quijotescos de la Sinfónica Nacional
En los estrenos del concierto para piano de George Ligeti, la sinfónica de Semilinsky, del pasaje imaginario de Gandini, o con la ejecución de las 5 piezas de Schoenberg, entre tantos otros. Eran conmovedores, además de todo, por el desafío asumido por la orquesta, como también por la apuesta en la formación de un público. No eran gratuitos, aunque muy baratos. La gratuidad completa le puede haber aportado a algún público ocasional a los últimos ciclos de la sinfónica, pero difícilmente esto la haya hecho progresar. ¿Perdón? El público es el que hace progresar a un artista. Dudosísimo juicio estético, dudosísimo y penoso juicio político, Mongeau. Sin abrir juicios sobre el nivel artístico de las ejecuciones musicales, limitémonos a consignar las condiciones de audición. Hasta hace poco tiempo atrás la orquesta ya ni siquiera disponía con regularidad del Auditorio Belgrano. Claro, si esa universidad se fue a pique. La gratuidad absoluta se alineó con la desprotección absoluta y la orquesta se fue desdibujando progresivamente hasta que la inauguración de la Ballena Azul, que en teoría es su sede, comenzó a devolverle la autoestima. Ojalá, Mongeau, vos dieras una conferencia sobre música y pudieras llenar la Ballena Azul. Ninguna orquesta pública ni privada se financia con la venta de entradas, pero ninguna, excepto la Sinfónica Nacional, deja de vender entradas. Todo tiene su precio. Vos también, Mongeau. ¿Cuál es? Contame cuánto te pagaron por esta nota. El valor eventualmente es el más simbólico que económico, porque no se puede prescindir de él si se trata de formar un público interesado y un sistema de exigencias compartidas. A ver, las demandas diferenciales son completamente diferentes a las exigencias compartidas. Y cualquiera tiene que poder tener acceso a escuchar cuerdas, a escuchar fagots, a escuchar oboes, a escuchar a Mozart, a escuchar a Vivaldi. ¿Desde cuándo un tipo como Mozart, que murió tocando un vodevil, se convierte en un autor que por supuesto el presidente no puede entender, como tampoco puede entender muy bien el inglés cuando quiere cantar a Freddie Mercury? Pero vos, ¿de quién sos vocero, Mongeau? ¿Sos vocero de los espectadores que quieren pagar? ¿Sos el verdugo de los espectadores que no pueden pagar? ¿Sos el benefactor de los músicos de la orquesta municipal a los que yo personalmente vi el 9 de diciembre tocando con una excelencia que aplaudí de pie? Y fui el 9 de diciembre, después de despedir en la Plaza de Mayo a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta mandato cumplido, porque sabía que lo que se venía era la destrucción, que sujetos como vos, emparentados con el bolsillo únicamente, son capaces de hacer con los espacios. Sigue el infeliz. ¿Este valor acaso representa el 15 o el 20% del valor de un presupuesto? Sigue. La ideología de la gratuidad absoluta, a la que la Sinfónica en principio queda sometida al integrar la estructura del CCK, no es una idea democrática y progresista. No. Sino una ideología básicamente irresponsable y demagógica. No hay nada más justo y democrático que una entrada a un precio razonable. Que el interesado, no en espectáculos gratuitos, sino en música sinfónica, pueda adquirir por internet o sin tener que hacer 2 horas de cola. Porque los conciertos de la Sinfónica del CCK son gratuitos y no los de la Filarmónica del Colón. ¿Son orquestas de distintas jerarquías para públicos distintos? ¿Debemos aceptar que el CCK es popular y el Colón es elitista? Sí, debemos aceptar que el CCK es popular y el Colón es elitista, lo que no significa que popular sea masa. ¿Sabés la diferencia, Mongeau, entre cultura de masas y cultura popular? Creo que no la sabés. ¿Y sabés por qué no la debés saber? Porque, entre otras cosas, te falta leer mucho Adorno, te falta leer Horkheimer, te falta leer Habermas, te falta leer a Laclau para ver la parte buena de los populismos. Mi querido y desaparecido Ernesto Laclau. No voy a leer todo este pasquín inmundo.
termina diciendo, esto no obedece a ninguna lógica, es simplemente un lastre ideológico que el gobierno ha recibido junto con una increíble ballena azul y un gigantesco elefante blanco. Mira, el único gigantesco elefante de colmillos enorme que se lleva puesta las instituciones, la democracia, a las personas como Lidia Papaleo de Gravier y a todo lo que aparezca por delante y pone y saca muñecos como tu presidente, es Clarín. A. B. Hay que tener espacios gratuitos de cultura, porque ¿sabés qué pasa, Monjó? Los que no están pudiendo pagar ni la luz, ni el gas, ni el agua, los que están comiendo salteado ya hace un par de meses, los que se manifiestan acá, y no mucho más, porque los gordos de la CGT están todos comprados y no hacen el paro general que le hubieran hecho a cualquier gobierno, a 3 meses, no a 6, de la hambruna, de los tarifazos, de la venta del país, de la venta de la cartera de los jubilados. Toda esa gente necesita distraerse. Ya se robaron Tecnópolis. ¿Te molesta el CCK? No estaba habilitado. Después sí estuvo habilitado para Obama. Está habilitado para los que a ustedes les conviene. El problema es que vos debes responderle a Lombardi y a lo pérfido. Y entre Lombardi y lo pérfido, si metemos los dos cerebros en una coctelera y los agitamos, no sacamos ni el cerebro de un mosquito. O tal vez sí, porque un mosquito siempre sabe dónde picar. ¿Sabe qué? Vamos a dedicarle a Monjó este tema de viuda e hijas de rock and roll. Monjó, sos mi lollipop. Estamos solitos, sería bonito que nos conozcan mejor. I love you tanto, no te hagas rogar. I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, biru, biru, mirando lechito, biru, 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 tirando un besito cuando pase por tu portón. Un beso, lollipop, chu, 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 patine dorado, chu, chu, chu. Yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. I love you tanto, no te hagas rogar. I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, biru, biru, mi bien, mi tesoro, biru, biru, biru. Te ruego, te imploro que te bajes solo para mentarlo. Biru, biru, lollipop, lollipop, para, lollipop, lollipop, para, lollipop, lollipop, para. I love you tanto, no te hagas rogar. I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, lollipop, para, lollipop, lollipop, para, lollipop, lollipop, para, lollipop, lollipop, Breve parroquial, continúan en cartel los 11 espectáculos estrenados en la segunda edición del Festival Internacional de Dramaturgia Europa más América, una programación sota para parafrasear a nuestra querida amiga Mirta. Bueno, tenemos obras de Una Rumania. programazaza. Una programazaza, exacto. Rumania, Polonia, Croacia y Uruguay, Brasil. Y hay Bueno. enormes críticas sobre la calidad de esos espectáculos. He recibido un montón de menciones maravillosas sobre no daré hijos, pero daré versos. Sí, y bueno, todas las obras del festival, por fuera del marco del festival, van a estar como 12 semanas en cartel, así que Tienen tiempo de verlo. Yo les recomiendo
lo último que me pareció una perla, que es Nadie Quiere ser nadie. Nadie quiere ser nadie, escrito y dirigido por Mariela Celcio, los sábados a las 22 o a las 21. Entren a la página del CELCIT, Centro Experimental de Teatro Latinoamericano. La obra es maravillosa, está en la sala Juan Carlos Gené. Nadie quiere ser nadie, una gran parodia y un enorme retrato de esa clase media, tilinga y acomodada que llega al country y le contagia el ébola a todo el resto de la clase media, media y media baja. La decadencia del country en su mayor apogeo. Se las recomiendo porque las actuaciones son brillantes y el texto es más vigente que nunca. ¿Controlás cuánto come tu mucama? ¿O le escondés la comida con llave? Gracias por haber estado con nosotros en Coronados de Gloria Vivamos hoy en Radio La Soberana. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, que no puedo adelantar nada, pero que tengo un programón que te la encargo. Gracias Luciana Gandolfo, gracias Martín, los queremos muchos. Hasta la próxima.